Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, por parte del grupo número 7, vamos a realizar nuestra presentación del capítulo número 10 con el tema de ventiladores. Para empezar, el grupo está conformado por parte de mi compañera María Alejandra Crescera Jiménez, Cristian José Sosa Vaquera, Rodrigo Manuel Rivera Álvarez, Yamelí Pilar Huachacamani y mi persona Camila Velázquez. Ya para empezar, vamos a dar a conocer parte de nuestra introducción. Es que la ventilación en minería subterránea garantiza aire limpio y seguro para los trabajadores, eliminando gases tóxicos, polvo, calor, humedad, y se logra mediante ventiladores principales, tales como el booster, auxiliares, o bien sean los axiales o los centrífugos, como también estamos incluyendo el tema de diseño, que viene a ser un tema muy importante cuando queremos hablar acerca del sistema de ventilación y que debe de cumplir con condiciones del entorno, de manera general un sistema bien implementado protege vidas, equipos y asegura la sostenibilidad de las operaciones. Con respecto a nuestros objetivos, tenemos los objetivos específicos, que desarrollar un sistema de ventilación adecuado que asegure la extracción eficiente de los gases nocivos. Y también el de utilizar herramientas de simulación como el software, el famoso programa que viene a ser PENSIM, para analizar y optimizar los flujos de aire. Listo. Para empezar con el tema de los ventiladores, primeramente tenemos presiones de ventilador. Es muy importante que nosotros logremos comprender y entender este tema, de tal manera que se encuentra comprendido por medio de 3 categorías, que viene a ser la presión total del ventilador, la presión de velocidad del ventilador y la presión estática. Para empezar, ¿qué es la presión total verdaderamente? La presión total hace referencia a la sumatoria de la presión de velocidad y a la presión estática. Es prácticamente la sumatoria de ambos. Pero, ¿cuál es el concepto que maneja la presión total? Prácticamente se trata acerca de la presión que tiende a ejercer por parte del sistema de ventilación para poder generar un movimiento del flujo. La presión de velocidad es prácticamente una presión dinámica, su mismo nombre lo indica, va a estar en pleno movimiento, y prácticamente se trata acerca de la diferencia entre la presión total con la presión estática. La presión estática es prácticamente una presión que es ejercida al aire, pero que este no va a generar movimiento. Con respecto a las gráficas que tenemos a un costado, podemos visualizar aquí en la 10.1c que tenemos una entrada que es prácticamente una presión estática. En este caso, la presión estática va a equivaler a 0. Ello conlleva que la presión total sea igual a la presión dinámica. En este caso, la presión dinámica va a ser igual a 0 y va a conllevar a que la presión total sea igual a la presión estática. En este caso, visualizamos que tenemos una entrada y una salida con dimensiones exactamente iguales. Ello va a conllevar a que la presión total se trata acerca de la sumatoria entre la presión dinámica y la presión estática. La siguiente, por favor. Listo. A continuación, lo que nosotros tenemos es la teoría del impulsor y las curvas características del ventilador. Más que nada aquí presentamos un diagrama donde viene a ser este nuestro centrífugo, de tal manera que vamos a visualizar la presencia de vectores, es un sistema de ventilación, y cada vectorcito representa prácticamente un vector de aire. Lo que nosotros vamos a visualizar es que este vector siempre va a ser tangencial a nuestro eje centrífugo. Siempre va a ser tangencial. Ahora, lo que nosotros vamos a visualizar de manera más detallada es la figura que tenemos aquí. Tenemos una velocidad periférica y esa velocidad periférica va a ser tangencial. Mientras se va movilizando, va a ser tangencial poco a poco y ya aquí, en este momento, va a salir el vector al sistema. No solamente contamos con la velocidad periférica, también contamos con la presencia de la velocidad relativa a la curva del área. Y también contamos con la velocidad absoluta y la velocidad radial. La velocidad absoluta es prácticamente nuestra resultante, es el resultado general entre la velocidad periférica y la velocidad relativa. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente nosotros visualizamos esta gráfica y nos hace recordar al sistema de vectores y enseguida esto viene a ser nuestro resultante porque esto viene a ser un paralelismo. La siguiente figura, por favor. Aquí lo que nosotros vamos a visualizar ya es un diagrama mucho más detallado. ¿Por qué indicamos que está más detallado? Porque aquí justamente tenemos la presencia de W, que representa una velocidad angular, U, que representa la velocidad periférica, y aquí lo tenemos. La velocidad periférica
Contamos luego con CW, que representa la componente radial de la velocidad, expresada en metros por segundo. Luego tenemos el ángulo beta, que representa el ángulo del árabe. Y tenemos ahí la presión en la parte delantera del árabe, que viene a ser con las unidades de pascales. Y luego tenemos la resistencia al corte. Esto viene a ser con respecto al subíndice para el tema de la entrada. Y cuando queremos saber acerca de salida, contamos con C, que representa una velocidad absoluta de flujo en metros por segundo, y luego tenemos W, que representa la velocidad del fluido en relación al área, también expresado en las unidades de metros por segundo. Tenemos PS, que representa la presión en la parte posterior del árabe, expresada en pascales, y luego tenemos la resistencia al corte expresada en newton por metro cuadrado. Y aquí también nosotros vamos a darnos cuenta que encontramos la presencia de vectores que son tangenciales, y el otro que viene a ser de forma perpendicular, y aquí que viene a ser nuestro resultado. Ahora, tenemos aquí una sesión de fórmulas, son un tanto complejas y se trata acerca de presión teórica desarrollada por un impulsor centrífugo. En este caso, nosotros contamos con T, que representa nuestra tensión, que va a ser igual a la diferencia del momento sobre la diferencia del tiempo. Ese valor maneja una relación directamente proporcional con respecto al radio y también a la velocidad periférica. Luego de ello, me da a conocer que esa velocidad periférica me va a representar a la velocidad constante, o mejor dicho, a la componente radial. Y de ahí me indica que en el momento de tener una relación directamente proporcional entre la radial y esa componente radial, nosotros vamos a dividirlo en dos partes, que viene a ser entre salida y entrada. Esa diferencia de salida y entrada entre una relación directamente proporcional con respecto al radio y también a la componente radial. Y de ahí me indica lo siguiente: esta relación que es entre diferencia de momento con respecto a la diferencia de tiempo me va a representar al producto entre el caudal y también la densidad. Y enseguida nosotros vamos a aprovechar este valor para poder reemplazarlo en la fórmula anterior, de tal manera que la tensión entonces representa esa relación directamente proporcional entre el caudal, densidad y la diferencia de productos de salida y de entrada. Y de ahí nosotros nos encontramos con la potencia relativa. La potencia relativa, de cierta manera, se trata también de una relación directamente proporcional entre el dato que hemos conseguido anteriormente, que se trata acerca de la tensión, y el W, que representa nuestra velocidad angular. Y de ahí, nosotros sabemos que el valor de la tensión tiene una expresión matemática que lo hemos conseguido anteriormente. Es todo de aquí. De tal manera que solamente nos quedaría reemplazar esa fórmula de la potencia. Y esta fórmula sería de manera general expresada en voltios, watts. Y de ahí tenemos nuestra fórmula nuevamente de la potencia. Aquí me pide definir una potencia relativa, mejor dicho, una velocidad tangencial de la salida y una velocidad tangencial de la entrada. De ahí nos damos cuenta que tenemos aquí nuestra expresión dada en el sistema de Pitágoras, y me indica que nuestro valor de la presión viene a ser una relación directamente proporcional entre la densidad y este símbolo de valores o valores que están relacionados a la velocidad dinámica, a la velocidad estática y también a la velocidad relativa. Y nuestras unidades siempre van a estar expresadas en pascales. Ahora sí. Este sistema de ecuaciones es un tanto complejo y también está muy relacionado al anterior, así que vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, lo que nosotros tenemos son curvas características reales para un impulsor centrífugo, de tal manera que visualizamos la presión del ventilador o la potencia del eje, que va a ser, o va a estar, mejor dicho, en función del caudal, de tal manera que nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras el caudal va aumentando, el radial también va a aumentar al igual que la potencia. Son directamente proporcionales. No obstante, mientras ellos van aumentando, hay otros que van a bajar. ¿Y cuáles son esos otros? Se trataría acerca del radial, del
de la presión y también del curvado hacia adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, con respecto a la presión teórica desarrollada por un ventilador axial, tenemos aquí un sistema de ventilación, contamos con una entrada y una salida, y aquí hablamos con el eje de rotación. De tal manera que esta viene a ser nuestra fuerza centrífuga y también aquí contamos con nuestra fuerza de densidad. Aquí viene a estar expresada de manera muy diferente en un sistema vectorial, y aquí lo que nosotros vamos a visualizar son las paletas guía de entrada. La siguiente diapositiva. Esta viene a ser la última diapositiva por mi parte, de tal manera que vamos a hablar acerca de las curvas características reales para un ventilador axial. En este tema, más que nada, se trata acerca de las pérdidas de un ventilador axial que pueden dividirse en dos partes, que son recuperables como también son no recuperables. Este primero incluye componentes ocasionales de velocidad que existen por parte de los fluidos. Son transversales y deseables. Y de ahí estaríamos hablando acerca de las pérdidas no recuperables, que incluyen la fricción en los rodamientos y el arrastre en la carcasa del ventilador y el cubo del impulsor. Aquí tenemos una gráfica que está relacionada acerca del caudal expresado en metros cúbicos por segundo, y aquí tenemos una presión total del ventilador expresado en pascales. Lo que nosotros visualizamos aquí, por ejemplo, es un caudal de 80. Y aquí visualizamos, por ejemplo, una presión total de 0.5. De tal manera que no solamente me va a dar a conocer la presión total y el caudal, sino también existe otro componente o elemento más que se está considerando dentro de la gráfica, que se trataría acerca de la eficiencia. La eficiencia. ¿Cuán eficiente es? Tenemos desde 55, 60, 65 y 70. Y también el valor aquí que representa una velocidad de densidad de 930 rpm y una densidad de aire de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Simplemente se trata acerca de proyectar líneas entre 80 y, por ejemplo, que me digan que tengo una presión de 0.6 y que estoy cumpliendo con una eficiencia total de 70, estaríamos hablando como que este cubo. Entonces, prácticamente esta figura corresponde al 10.12, que es un ejemplo de un conjunto de curvas características para un ventilador axial. Ahora sí, eso viene a ser todo por mi parte, y a continuación le doy paso a mi compañera María Calizay Jiménez. Adelante, compañera. Bueno, ya continuando con la exposición, yo voy a hablar un poco sobre las leyes de ventilación. Más que todo, estas son reglas que se tienen que cumplir, más o menos si yo quiero cambiar un ventilador, cómo va a influir, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de estas leyes se tienen factores. Por ejemplo, primero hablamos sobre la presión del ventilador. Se ha ido explicando un poco acerca de las ecuaciones que propone Euler. Y lo que me dice es que la presión va a ser proporcional ¿a qué? A la densidad por U. Y U va a ser la velocidad periférica. Y la velocidad periférica mayormente se da en un punto con una distancia y la distancia que recorre, ¿no? Luego tenemos U2, que es una parte de la velocidad del aire que sale. Al girar, la velocidad va a salir diferente, ¿no? Según la potencia que tenga. El siguiente. Entonces, bueno, ya mayormente explicado esto, lo planteé como un ejercicio que me dice que una mina subterránea está ubicada a nivel del mar. Se instala un ventilador centrífugo, pero para ventilar una galería. Bueno, el ventilador tiene un diámetro impulsor de 1.2 metros, un metro, y gira 950 revoluciones por minuto. Entonces, el aire de la mina tiene una densidad de 1.2 kilogramos metro cúbico, que sería el estándar, y tiene la componente rotacional, que sería el Q2, que es de 25 metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, pues que tenemos de hecho la presión que hemos hecho hace un momento, pero no tenemos nuestra velocidad periférica que se representa como U. Entonces, lo vamos a calcular, y este sería igual a pi por diámetro por n entre 60. Y me dirán por qué entre 60, porque n está como revoluciones por minuto y nosotros queremos que U esté por metro por segundo. Entonces, reemplazamos, tenemos 3.14 por el diámetro de nuestro impulsor, que sería 1.2 metros, este existe en metros por si no hay conversiones, y 950 revoluciones por minuto se va a dividir entre 60 segundos, dándonos como un valor 59.7 metros por segundo. Una vez ya calculado nuestra
su velocidad periférica que le hemos hallado y los plus 2 que es de 5 metros por segundo. Entonces solo nos queda reemplazar y como final tendríamos 1729 pascales, y pascales es la fuerza que se ejerce en una determinada área. En cambio, en esta situación sería la fuerza que se le ejerce al aire. Bueno, lo hemos puesto en kilopascales, sería 1.79. Siguiente. Bueno, siguiendo con vamos a detallar cada parte, como la ecuación de Euler me menciona también parte del caudal. Entonces lo vamos a detallar. Me dice que en este caso solo hablamos del ventilador centrífugo, que es, me va a decir que el caudal, bueno, todos saben que el caudal es igual a la velocidad por área, pero en este caso va a ser lo mismo, pero lo vamos a multiplicar por Q por el diámetro, por el ancho del impulsor y por CM2. ¿Y qué es esto? Significa velocidad radial de la salida. Entonces, en el libro se muestra una cantidad de fórmulas que se van a ir relacionando entre sí. Y al final nos dice que la similitud geométrica entre dos ventiladores es igual al ancho del impulsor, ¿no? Entonces quedaría que el caudal es proporcional al diámetro al cuadrado por la velocidad radial de la salida. Siguiente. Ahora estaríamos hablando del caudal, pero en un ventilador axial. Entonces me dice que el caudal es, aquí tenemos el área por la velocidad, que es velocidad axial. El caudal es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, también relacionando las fórmulas una con otra, entonces nos da que el caudal va a ser proporcional por n. ¿Y qué es n? N es la velocidad de rotación del ventilador y se va a dividir normalmente en revoluciones por minuto. Y se va a multiplicar por el diámetro al cubo. Siguiente. Ya hablamos del caudal, ahora hablemos de la densidad. Si nos basamos tanto en la ecuación de Euler, va a ser tanto la presión generada va a ser muy proporcional a la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión aumenta, va a aumentar también nuestra densidad. Entonces, esta entrega no depende de la densidad del aire, pero aunque la densidad cambie, vamos a seguir nosotros usando el mismo caudal para poder comparar cómo va a trabajar este ventilador en determinada actividad. Siguiente. Ahora hablemos un poco de la potencia del aire. Nos da como fórmula que la potencia va a ser igual a la presión del ventilador por el caudal. El caudal ya lo hemos hallado y la presión también ya lo hemos mencionado hace un momento. Esto va a depender mucho si es un ventilador axial o centrífugo, según ya los cálculos, ¿no? Entonces vamos a emplear de nuevo proporcionalidades, vamos a relacionar las fórmulas y nos va a dar que la potencia va a ser proporcional tanto a la densidad por la velocidad de rotación del ventilador en revoluciones por minuto y por el diámetro a la pi. Entonces, estas leyes se pueden aplicar para comparar mediante el rendimiento del ventilador, tanto las velocidades o densidades que van a ir cambiando. Puede 1.2, 1.1, no puede ser tan como que muy impactante, muy relevante, pero sí varían ciertas cantidades, sería bueno tomarlo en cuenta. Entonces, se ha hecho también muchas relaciones, ¿no? Y entonces, ya hemos hablado de presiones, caudales y potencias. Entonces, lo que se va a hacer aquí es que, digamos, en cierto punto tenemos un ventilador A y tenemos un ventilador B. Se relacionan, ¿no? Entonces, se ha hecho lo mismo en las tres situaciones y, bueno, para que lo entendamos un poco mejor, hay un ejercicio, el siguiente. ¿Y qué es lo que me dice este ejercicio? Me dice que las curvas características están disponibles para un ventilador que opera a 850 revoluciones por minuto y pasa un aire de densidad de ingreso de 1.2 kg por cúbico y las lecturas de las curvas indican que un caudal de 150 metros cúbicos por segundo, la presión del ventilador va a ser 2.2 kilopascales y la potencia va a ser de 440 kilowatts. Y bueno, se va a asumir que la eficiencia se mantiene sin cambios. Calcule los puntos correspondientes si el ventilador opera a 1100 revoluciones por minuto en aire de densidad de 1.2 kg por cúbico. Cabe recalcar que la eficiencia de por sí se mostró en las curvas que se mencionó mi compañera, además que también los valores, ¿no? Como lo relacionado. Entonces, como va a ser el mismo ventilador usado en diferentes condiciones, el diámetro no va a cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Primero vamos a calcular la presión de este ventilador. Entonces, tenemos 2.2, que va a ser la presión del ventilador anterior. Y va a ser multiplicado todo por 1100. Y 1100 son las revoluciones por minuto que
que se va a requerir el nuevo y son 850 el anterior, que era el minuto, todo esto al cubo y lo mismo va a ser con la densidad. El que requerimos va a ser de 1.2 y el que teníamos era de 1.2 kilogramos de metros cúbicos. Varía un poco, pero se puede considerar la densidad. Entonces nos da 3.37 kilopascales. Entonces, ya tenemos nuestra presión. ¿Qué más necesitamos? Bueno, nuestro caudal. El caudal de 850 revoluciones por minuto es de 150. Volvemos a relacionar tanto las revoluciones por minuto de ambos ventiladores y me da que ahora va a ser nuestro caudal de 194.1 metros cúbicos por segundo. ¿Qué más me falta? Sería ya la potencia del ventilador. ¿Qué tan bueno va a ser? Entonces, tenemos 440 y 440 es la potencia del ventilador de 850 revoluciones por minuto. Entonces, volvemos a relacionar el que requerimos por el que ya tenemos y todo esto cubo por la densidad. Entonces, este me daría 874 kilowatts. Y ahora si comparamos un poco, ¿no? Si tenemos 850 revoluciones por minuto, este requiere una potencia de 440. Pero ya, si tenemos de 1100 revoluciones por minuto, tenemos 774 kilowatts. Vemos tanto que la presión como el caudal humano ha aumentado. ¿Se nota? Entonces, siguiente. Bueno, ya hablé un poco sobre la ley de ventilación que deberíamos tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de los ventiladores en conjunción. Como ya mencionamos, tenemos tanto en serie y en paralelo. ¿Y para qué? ¿Para qué yo uso estos sistemas de ventilación, no? Tenemos tanto principal, horizontal, booster. Por ejemplo, los principales mayormente son usados de vitamina al inicio de cada operación. Entonces, si vemos un poco, un ventilador mayormente, ¿cómo influye su resistencia? Bueno, va a influir mucho en el diseño de la red que este tenga, cómo está ubicado, en qué situación está ubicada y a qué altitud. Luego tenemos, a esta se le va a llamar una resistencia efectiva. Un punto también que cabe destacar si hablamos de un ventilador que está en serie, este mayormente se usa para poder vencer la resistencia. Y si tenemos un ventilador en paralelo, este me va a permitir aumentar el caudal de aire. Esto va a depender de para qué situaciones se requiera. Y ya por último tenemos que los ventiladores pueden modelarse individualmente. A veces se combinan sus curvas, como ya de hecho lo mencionó mi compañera. Voy a volver a mencionarlo. Cada uno tiene sus propias curvas, tanto en serie como en paralelo, y todas esas como que sale una curva, pero si es solo uno, ya no dos. A ver, siguiente. Ya bueno, aquí como ya mencioné, aquí están las dos curvas. Tenemos, en este caso es en paralelo. Cuando decimos en paralelo, dando nuestro conducto, un ducto está como que al frente de uno. Este está aquí y el otro está aquí. Y entonces, tenemos aquí la presión del ventilador, tenemos nuestro caudal. Tenemos el ventilador A y el ventilador B. Todas estas van a formar solo una curva que tenemos aquí, ventiladores, y este sería nuestro ventilador combinado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hablar de aquí? Que el caudal C va a ser igual al caudal A más el caudal B. Eso sería en paralelo. Este ya sería en serie. Un factor que, para diferenciar lo que hace rato hemos hablado de caudal, y ahora vamos a hablar de presión. Entonces, en serie es cuando está, digamos, los de aquí y los que estamos atrás. Eso sería en serie, los ventiladores están secuencialmente. Entonces, vamos de nuevo a nuestras curvas. Tenemos nuestro ventilador A, nuestro ventilador B y nuestro ventilador combinado. Pero aquí ya no estamos hablando de caudal, estamos hablando de presión. Esta va a ser igual a presión A más presión B. Entonces, la presión combinada es mayor que cualquier presión individual. Y bueno, eso sería todo ya como acerca ya tanto de la ley de ventilación como la ventilación combinada. ¿Puede pasar mi compañera? Primero con la exposición, mi nombre es Cristian Sosa y yo les daré acerca del rendimiento del ventilador. Bueno, el rendimiento del ventilador describe cómo la potencia eléctrica entregada al motor se convierte en energía útil para mover el aire, ¿no? La mayor parte de esta energía se transforma en potencia del aire, pero hay ciertas pérdidas, ¿no? En cuanto a aumento del rendimiento. Bueno, sin embargo, no toda la energía se aprovecha y una parte se pierde en forma de calor debido a las fricciones dentro del impulsor y la carcasa del ventilador, lo que genera un aumento en la temperatura del aire.
Bien, el rendimiento del impulsor se define como las relaciones de la potencia del aire, que está aquí, sobre la potencia del eje. Y la eficiencia global es la potencia del aire sobre la potencia de entrada del motor. ¿Sí? Bien, compresibilidad y eficiencia del ventilador. En este caso, generalmente, cuando se mide la potencia del aire, generalmente se asume que el flujo es incompresible. Esto da un error pequeño, que es menos del 1%, pero aún así hay un margen de error. Cuando se prueban ventiladores con presiones de hasta 2.8 kilopascales, sin embargo, en ventiladores de mina, donde las presiones pueden ser de los 6 kilopascales, es crucial tener en cuenta la compresibilidad del aire, ya que este factor puede influir mucho en cuanto a la precisión del rendimiento. Bien, esta es la ecuación de la energía del flujo estable que se aplica al ventilador para calcular el trabajo realizado, o más que todo el rendimiento, donde, bueno, W vendría a ser el trabajo del eje del impulsor, que las unidades están joules sobre kilogramo de aire, V, que es el volumen específico del aire, que es metros cúbicos por kilogramo, P, que es la presión absoluta, que es barométrica, que es en pascales, bueno, F12, que debería ser desde el punto 1 hacia el punto 2, que es las pérdidas por presión, que es en joules por kilogramo, H, que es la entalpía, que es joules por kilogramo, y Q, que debe ser que es el calor añadido a través de la carcasa del ventilador, desde el punto 1 hacia el punto 2. ¿Es lo que tiene? Ya. Bueno, para este análisis asumimos que el cambio en la elevación a través del ventilador es insignificante, es decir, Z1 menos Z2 va a ser igual a 0. Bueno, esto se debe a que muchos ventiladores o muchos sistemas de ventilación, las diferencias de altura no tienen un impacto significativo, pero aún así más o menos influye un poco. Además, asumimos que el cambio en la velocidad del aire a través del ventilador es también insignificante en comparación con otros factores, lo que significa que la velocidad del aire a la entrada y salida se considera casi igual. Por eso vamos a tomar como U1 es igual a U2. Bueno, estas suposiciones simplifican el análisis y permiten modelar lo que es la presión total del ventilador desde el punto 1 hasta el punto 2, como el aumento de la presión del sistema, y así la presión total de P2 menos P1 bueno, sería igual al incremento de la presión barométrica a través del ventilador. Bien, bueno, fórmula de trabajo realizado por el ventilador. Esta vendría a ser. Bueno, R son a asumir que el calor transferido desde el entorno a través de la carcasa del ventilador es pequeño en comparación con el trabajo que va a realizar el impulsor. Bueno, esto nos permite simplificar la ecuación haciéndolo mucho más corto, ya quitando lo que es la carga del Q1 hacia el Q2, como tendremos aquí, en esta ocasión. Siguiente cuestión. Bien, el objetivo de este análisis es definir la eficiencia termodinámica del impulsor del ventilador. ¿No? Para hacerlo, comparamos el rendimiento del ventilador real con un ventilador casi perfecto. Bueno, obviamente no hay un ventilador perfecto, pero en caso de que tuviéramos un ventilador perfecto que sea 100% su rendimiento, vendría a ser esta fórmula la siguiente. El subíndice Isen se usa para denotar condiciones isentrópicas, o sea, sin fricción y sin pérdidas, pero obviamente en cualquier tipo de ventilador vamos a tener sí o sí fricción y también lo que es pérdidas. Bueno, en este caso, para el rendimiento del ventilador existen dos métodos principales, los cuales son el método de presión volumen y el método termométrico. En este caso, yo les voy a explicar por la primera parte el método de presión volumen. Bueno, como ya les dije, hay dos métodos para determinar la eficiencia del ventilador. La técnica que es aceptada como estándar por la mayoría de las autoridades está basada en la medición de la presión del ventilador, del caudal y de la potencia del eje. Y es conocido como el método de la presión volumen. Y es la más aceptada, se podría decir. Bueno, el primer paso consiste en elaborar la integral de V, que es el volumen, de 1 a 2, que es del punto 1 hacia el punto 2. Y aquí tenemos una elección. Podemos utilizar la relación isentrópica, que es presión, volumen, y ahí hay que tendría que ser un índice isentrópico, es decir, el ratio de los calores específicos de Cp sobre Cu, que es 1.4 para el aire. Bien, esto es una constante Z. Bueno, se asume un proceso ideal en el ventilador, lo que lleva a calcular la eficiencia politrópica. Ambas eficiencias isentrópicas como politrópicas son aceptables, pero la eficiencia politrópica es mucho más realista al considerar la transferencia de calor. Sin embargo, la eficiencia isentrópica es más simple de calcular y se usa en el análisis del ventilador ideal, ya que no toma en cuenta lo que es la transferencia de calor. Y en la práctica, bueno, ambas eficiencias son casi similares o casi iguales. ¿Sí lo entienden? Bien, el coeficiente de compresibilidad, que es Kp, debería ser, bueno, mide como la presión del aire cambia de acuerdo con la relación entre la presión de salida y la diferencia de entrada.
si el aire no se comporta idealmente como queremos, el coeficiente de compresibilidad describe esas diferencias como el componente real del aire al pasar a través del ventilador. Bueno, se hizo un análisis para entender cómo el ventilador interactúa con el aire en condiciones no ideales, especialmente cuando hay variaciones de presión que varían demasiado, que son muy grandes, como se puede ver en esta ecuación. Bien, el Kp, que es, como ya le dije, que es el coeficiente de compresibilidad, el P1, que es la presión de entrada, y el P2, que es la presión de salida, y gamma, que va a ser el índice isotrópico o el coeficiente elevado. Muy bien, eficiencia isotrópica. La eficiencia isotrópica mide el rendimiento ideal del ventilador sin pérdidas de energía, o sea, sin fricción ni calor. En este caso, bueno, hay más variables, más parámetros, en los cuales la eficiencia isotrópica va a ser igual a la potencia útil generada por el ventilador bajo condiciones ideales sobre la potencia del eje. Y bueno, Q1 vendría a ser flujo del aire, K que es el coeficiente de compresibilidad. ¿Sí? Bueno, la variación del coeficiente de compresibilidad Kp con el ratio de presión de P2. Bueno, el coeficiente de compresibilidad de Kp indica cómo va a cambiar el comportamiento del aire, ¿no?, en los diferentes puntos. Bueno, en este gráfico se muestra cómo el coeficiente disminuye a medida que aumenta el ratio de presión. Mientras mayor sea el ratio de presión, va a disminuir más, es inversamente proporcional. Bueno, las líneas de colores, bueno, cada línea de gráfico representa un valor diferente de gamma, el cual varía entre 1.3 y 1.7. A medida que el valor aumenta, el coeficiente de compresibilidad también va a disminuir. Y bueno, como ya les para recalcar, gamma es 1.4, que es el valor típico para el aire seco. Y es el que más comúnmente se utiliza en este tipo de cálculos, ¿no?, o el estándar. Bueno, un ejemplo práctico. Un ventilador pasa un caudal de aire de 300 metros cúbicos por segundo en la entrada y desarrolla una presión de 2.5 kilopascales. La presión volumétrica en la entrada del ventilador es de 97 kilopascales y bueno, el motor consume una potencia eléctrica de 1100 kilovatios, asumiendo una eficiencia combinada del motor por transmisión del 95%. Determina la eficiencia isotrópica del impulsor y también de la unidad total. Bueno, primeramente tenemos que conocer qué es lo que tenemos, los datos. P1 que vendría a ser 97 kilopascales y P2 que vendría a ser, bueno, hay una presión de 2.5 kilopascales. En ese caso tenemos que sumar, dándonos una presión total a la presión 2 que vendría a ser 99.5 kilopascales. Luego vamos a reemplazar en la fórmula, la cual es la ecuación de la potencia del aire con potencia isotrópica del eje que expliqué anteriormente. Reemplazamos, en este caso, como ya les dije, que valdría 1.4, es el valor estándar en el aire seco también. Reemplazando sería 1.4 sobre 1.4 menos 1, que da un valor de 3.5. P1 que es, en este caso, 97 kilopascales, pero serían 97.000 pascales, ¿no? Q1 que viene a ser 300 metros cúbicos por segundo, que viene a ser el caudal. Multiplicamos por P2 sobre P1, que viene a ser 99.5, que es de la presión 2, sobre la presión 1, que es 97 kilopascales. Este elevado, pues, empezamos en gamma, que es 1.4, 0.286, menos 1. Siguiente aplicación. Bueno, dándonos un valor de 743.9 por 10 al cubo, o 743.9 kilovatios. Bien, también podemos calcular los otros tipos como se en el ejercicio, ¿no?, potencia real del eje, eficiencia, isotrópica total y la del impulsor. Como expliqué, bueno, la fórmula es potencia real del eje va a ser igual a, bueno, en este caso 1100 por 0.95, que nos da un valor de 1045 kilovatios, que aquí es la fórmula, que es presión eléctrica por el motor de la transmisión. Luego, eficiencia isotrópica del impulsor, que vendría a ser eficiencia, bueno, vendría a ser igual a potencia isotrópica del eje sobre potencia real del eje. Reemplazamos los datos, nos da un valor de 793.9 entre 1045, dándonos 61.2%. Bueno, la eficiencia de isotrópica total de unidad 3, reemplazamos los datos, sería 743.9 sobre 1100, nos da un valor de 67.3%. Nota, si se hubiera ignorado la compresibilidad, la potencia isotrópica del eje hubiera sido 700 kilovatios.
Bueno, esto recupera un error del 0.8% respecto al verdadero valor de 743.9 kilovatios. Siguiente posición. Bueno, ahora doy paso a mi compañera Pilar Huachaca. Bueno, continuando con la exposición, vamos a adentrarnos en lo que debería ser el método termométrico. Más que todo, este método se va a utilizar para evaluar la eficiencia de nuestro ventilador, ¿no? Más que todo a partir de los cambios de la temperatura en el aire, pero más que todo a través de vamos a ver la diferencia, más que todo en la relación de volumen. Y bueno, para ello vamos a hacer el trabajo isoentrópico. En este caso se representa mediante esta fórmula, la cual nos dice que ICE, como ya lo vino explicando el compañero, representa lo que es el isoentrópico. Y bueno, la fórmula está dada por trabajo realizado por el ventilador bajo condiciones ideales sin fricción ni calor. Es igual a la entalpía, que en este caso son enumerada de 2 y 1, la entalpía isoentrópica, más que todo del aire de salida y entrada del ventilador. Y el CP, que significa el calor específico, el aire de presión constante. Y luego ahí tenemos T2 es T1, que va a ser la temperatura tanto de entrada como de salida. ¿Sí? Luego ahí tenemos lo que vendría a ser la relación entre la temperatura y el trabajo isentrópico, y va a ser denominada por esta fórmula, en la cual representa el T2, que vendría a ser la temperatura isoentrópica de salida, es la temperatura del aire después de pasar por el ventilador bajo condiciones ideales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener pérdidas, sin pérdidas de calor o trabajo. Ahora tenemos la temperatura 1, que va a ser la temperatura de entrada, en la cual es más que todo la temperatura antes, ¿no?, de entrar al ventilador, más que todo el aire. Luego tenemos lo que vendría a ser el P2, que significaría la presión de salida. Y bueno, esto es más que todo para cuando el aire, después de ser impulsado por el ventilador, ¿no? Y luego de ahí la presión 1, en la cual nos dice que es la presión de entrada. Más que todo 1 va a ser la entrada y 2 va a ser la salida, técnicamente. Entonces el P1 va a ser la presión de entrada del ventilador en la presión del aire antes de ser impulsado por el ventilador. Y posteriormente tenemos gamma, que significa el índice adiabático o relación de calores específicos, que vendría a ser la relación entre más que todo que va a depender, ¿no?, del gas que fluye. En este caso puede ser aire seco, aire húmedo, entre otros. Bien, ahora tenemos lo que vendría a ser el cálculo del aumento de la temperatura isentrópica. Más que todo en este caso va a describir lo que es el aumento o cuánto incrementa la temperatura, ¿no?, en el proceso ideal o lo que se quiere. Más que todo va a ser sin fricción ni calor. Entonces, para el cambio de temperatura isentrópica, en este caso se va a calcular de la siguiente fórmula, en el cual es la diferencia que la temperatura isentrópica, la temperatura de salida isentrópica menos la temperatura de entrada, ¿no? Está igual la temperatura de entrada, entre paréntesis o corchetes, de la presión de salida sobre la presión de entrada, y esto va a estar elevado a gamma menos 1 sobre gamma menos 1 luego, y esto va a estar dado en centígrados. Ahora, la eficiencia isentrópica, esta es la segunda fórmula, en la cual nos va a decir la eficiencia del ventilador comparado, más que todo en el aumento real de la temperatura. Y en esta fórmula, más que todo nos va a indicar qué tan eficiente es el ventilador en sí, ¿no? Y eso es como que una comparación ideal. Entonces, acá tenemos lo que vendría a ser la eficiencia isentrópica, que está denominada la variación de la temperatura isentrópica sobre la variación de la temperatura isentrópica, o temperatura normal, y es igual a la temperatura de entrada sobre la variación de la temperatura, y eso por la presión de salida sobre la presión de entrada. Bien. Ahora tenemos lo que vendría a ser la eficiencia, la comprensibilidad. Más que todo vamos a usar un valor, en este caso vendría a ser gamma, que es 1.4, más que todo va a ser para el aire seco. Y en este caso nos va a dar la siguiente fórmula,
realmente es similar a la primera, pero a comparación de que no se considera lo que debería ser el cambio. Siguiente. Ahora, tenemos lo que vendría a ser la potencia del eje del ventilador. Y bueno, para ello más que todo es para ver si transfiere el aire, ¿no? Y cómo se calcula, ¿no? Y en este caso se va a calcular de la siguiente fórmula que nos dice que Q es igual a potencia del eje. Y bueno, este va a estar dado en metros cúbicos por segundo. Y P1 va a ser la densidad del aire, que va a ser el aire de entrada, que está dado por kilogramos por metro cúbico. Y H2 y H1 va a ser la diferencia de la entalpía, tanto de la entrada como de la salida, expresado en joules por kilogramos. Ahora, tenemos el cálculo de la entalpía del aire no saturado, que bueno, en este caso va a estar dado por la diferencia de temperatura de entrada y salida, que es igual a Cp, que es el calor específico, y la variación de la temperatura tanto de salida menos la de entrada. ¿Sí? Ahora, tenemos un ejemplo práctico que nos dice que el aumento de la temperatura de 5.96 grados centígrados medido a través de un ventilador que desarrolla un aumento en la presión barométrica de 5 kilopascales y pasa al aire no saturado. La temperatura y precisión de entrada son de 25.20 centígrados y 101.2 kilopascales. Entonces, respectivamente, ahora nos dice que cómo calcular el aumento de la temperatura, ¿no? Como determina la temperatura isentrópica y por lo tanto la eficiencia isentrópica del impulsor. Ahora, en este caso vamos a utilizar la fórmula que ya veníamos explicando, que es la variación de la temperatura isentrópica. Reemplazando los valores de 273.15, bueno, en este caso hemos convertido lo que vendría a ser los grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces, lo que hicimos es reemplazar de 101.2 kilopascales más 5 sobre 101 y le elevamos lo que vendría a ser el factor de 0.286 y esto a su vez lo restamos menos 1 y nos va a dar un valor de 4.143 y posteriormente lo que hacemos es ahora calcular lo que vendría a ser la eficiencia isentrópica. Entonces, esta va a ser la variación de la temperatura isentrópica sobre la variación de la temperatura normal. Entonces, ya una vez calculada nuestra temperatura isentrópica, lo ponemos en factor aquí y lo dividimos entre la variación de la temperatura normal, que sería de 5.96, y posteriormente nos da un valor de 0.695, en el cual lo representamos en porcentaje, porque acá nos dice porcentaje, entonces sería un valor de 69.5%. Ahora, si en caso nosotros ignoramos los efectos de comprensibilidad, también se puede utilizar la ecuación dando la eficiencia isentrópica de 0.286 por 5 sobre 101.2 y a su vez multiplicar el valor de 273.15 más 25.2 entre 5.96 y en este caso nos va a dar 0.707 o también nos va a dar el 70.7%. Eso es en el caso de que nosotros vamos a ignorar los efectos de comprensibilidad. Ahora le doy pase al compañero Rivera. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Rodrigo Rivera y voy a presentar con exposición el tema que me ha tocado de ventiladores Buster. Bueno, en el tema de ventiladores Buster tenemos que son dispositivos auxiliares diseñados para reforzar el flujo de aire con un sistema de ventilación, especialmente en zonas donde la ventilación primaria o natural no es suficiente. En minería subterránea se utilizan para mejorar la ventilación en frentes lejanos o sectores críticos. Su función principal es complementar a los ventiladores principales e incrementar la presión del cuerpo. Siguiente, por favor. Las características del ventilador Buster. Su función principal tenemos que es incrementar la presión, el caudal de aire, secciones específicas de la mina donde el ventilador principal no es suficiente para superar la resistencia del circuito de ventilación. Además, aseguran velocidades mínimas adecuadas para la disminución de contaminantes como gases tóxicos, polvo y contribuye al control térmico de humedad en zonas activas. Siguiente, por favor. En cuanto a la ubicación, se instalan en galerías, rampas, generalmente sobre muros de ventilación de concreto o metal. Su capacidad
generalmente son de menor diámetro y su potencia es principalmente en la superficie. Su diseño está optimizado para operar eficientemente bajo las condiciones de presión y flujo de aire. Podemos tener acá un pequeño croquis de cómo se ubican y cómo se instalan. Tenemos la galería de transporte, tenemos la puerta 1, la cámara y la puerta 2. Y aquí es en la zona donde está la galería podemos instalar el ventilador. Y acá tenemos un ventilador seccional. Siguiente, por favor. Seguridad. ¿Qué tan seguros son estos ventiladores? Están integrados con un sistema de control y un monitoreo remoto, lo cual lo hace con una capacidad de seguridad mayor y podamos tener un control óptimo del sistema de ventilación. También nos permite a los operadores ajustar su velocidad. De esta forma podríamos tener variaciones de frecuencia al momento de encenderlos o apagarlos. También optimizan el consumo energético, ¿no? Y tiene respuesta a cambios de condiciones operativas. También cuenta con sensores de caudal, presión y calidad de aire. Suelen estar asociados a su operación. Sus componentes están compuestos por hélice, motor, difusor, válvulas, codos y accesorios para su integración al sistema. Siguiente. Tipos de ventiladores. Tenemos los ventiladores axiales, que ya los hemos podido ver anteriormente. Y bueno, sus características son que son ligeros, son eficientes, ideales para un alto caudal sin una gran exigencia de presión estática. Su diseño, como lo podemos ver, es bastante simple y su mantenimiento es muy fácil, ¿no? El uso ampliamente utilizado en el sistema de ventilación, en el sector de minas ventiladores principales y en minas con una buena conectividad, superficie y baja resistencia al flujo. Siguiente, por favor. Tenemos los ventiladores centrífugos que utilizan la fuerza centrífuga generada por un rotor para impulsar el aire en dirección perpendicular al eje de rotación, lo que permite alcanzar altas presiones con menor caudal. Su característica son equipos robustos, como podemos ver acá en la imagen, pesados y duraderos, ¿no? Diseñados para trabajar en condiciones de alta resistencia al flujo de aire, es decir, galerías estrechas, largas distancias y sistemas con muchos obstáculos, ¿no? O minas profundas. El uso principalmente como ventiladores principales de superficie en minas subterráneas. Siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de ventilador que son los ventiladores de hélice, que son equipos también simples, económicos y de bajo consumo, diseñados para generar caudales moderados con alcance ilimitado. No están diseñados para vencer altas presiones, es decir, que este tipo de ventilador es algo más estándar o más básico. Su característica es que es portable, se puede mover de un punto a otro con gran facilidad y el uso es restringido, ¿no? A tareas auxiliares o de corto alcance. Siguiente, por favor. Tenemos el ventilador de flujo mixto, ¿no? Que combina dos características, los axiales y los centrífugos, ya que el flujo de aire es parcialmente axial y parcialmente radial. Este diseño híbrido le permite ofrecer un buen equilibrio entre caudal y presión. Su característica, bueno, es una construcción, suele ser más compleja, pero proporciona una mayor adaptabilidad operativa. El uso es versátil, es decir, que lo podemos usar tanto en sectores estrechos como también en superficies. Siguiente, por favor. Consideraciones críticas para el diseño y operación. Las consideraciones críticas para el diseño y operación de ventilador booster en minería son fundamentales para garantizar un sistema de ventilación eficiente, seguro y confiable. La instalación adecuada juega un rol muy importante porque el ventilador booster debe realizarse mediante un análisis aerodinámico descriptivo de la red de ventilación, apoyado de un software de simulación y mediciones de campo. Una ubicación correcta permite que el ventilador trabaje en su punto óptimo de operación, asegurando la máxima eficiencia y evitando problemas como la recirculación de aire contaminado en zonas de baja
o alta presión. Un ejemplo: instalar un booster en una rampa próxima al ventilador principal puede ayudar a que ambos trabajen en conjunto, aunque también puedan afectar la eficiencia de uno de ellos si no se dimensiona bien. Siguiente, por favor. Interacción con ventiladores principales. Los ventiladores booster deben estar coordinados eléctricamente y operativamente con los ventiladores principales para evitar desequilibrios. Es decir, que si instalamos un ventilador booster, tiene que estar coordinado con el ventilador secundario para que la frecuencia de aire no se pueda bloquear una contra otra. Siguiente, por favor. Mantenimiento preventivo. Debido al ambiente que se encuentra en mina, ya sea polvo, humedad y vibraciones, la importancia de su función va a ser bastante crítica y va a estar sometida a un ambiente, se podría decir, hostil. Y por eso los ventiladores booster requieren un programa riguroso de mantenimiento preventivo. Esto incluye inspecciones periódicas de motores, hélices, sistemas de control y monitoreo, además de limpieza y lubricación. Un mantenimiento adecuado prolonga la vida útil del equipo y previene fallas inesperadas que podrían comprometer la seguridad y la continuidad operativa. Integración con sistemas de seguridad. Los ventiladores booster deben estar integrados con los sistemas de monitoreo de la mina, incluyendo sensores de gases tóxicos, temperatura y vibración. Deben poder responder a protocolos de emergencia como paradas automáticas ante detección de condiciones peligrosas, cambio de dirección de flujo en caso de incendio para controlar la propagación del humo. Esta integración es vital para minimizar riesgos y garantizar una respuesta rápida ante incidentes. Siguiente. Ahora pasamos a la siguiente parte, que viene a ser mantenimiento preventivo y correctivo. Siguiente punto. Lo que viene a ser mantenimiento preventivo y correctivo en ventiladores, tenemos que es crucial para la continuidad operativa. Si no tenemos un correcto mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, vamos a poder paralizar la función de esto, y esto llevaría a correr bastante peligro en la tarea que se está realizando. El mantenimiento preventivo tenemos que es proactivo y evita fallas. En el mantenimiento correctivo tenemos que es reactivo y repara fallas ya ocurridas. Siguiente, por favor. El mantenimiento preventivo se enfoca en prevenir fallas y mantener la eficiencia. Consiste en tareas programadas y sistemáticas realizadas regularmente. Su objetivo es anticipar y mitigar el desgaste, identificando problemas incipientes para minimizar el tiempo de inactividad y los costos. Actividades claves. Tenemos inspecciones regulares, ya sea visual, integridad estructural, ya sea la carcasa, soportes, cuernos. Estar pendientes de lo que viene a ser el armazón del ventilador para nosotros poder detectar una falla que lo podamos ver, ¿no? A simple vista. También tenemos que ver las rejillas, compuertas, dampers, obstrucciones o daños. Esto lleva a que no solamente la inspección que vamos a hacer visual sea de la carcasa, también tenemos que ver lo que viene a ser las rejillas, ¿no? Que muchas veces se obstruyen por la mitigación de polvo, y esto va a realizar que no haya una buena circulación de aire. En auditivas, también podemos detectar fallas a través del oído, ¿no? A veces por el sonido de las hélices, que ya tienen un sonido o un chillido, que esto nos va a alarmar y nos va a poder indicar que algo está sucediendo en el ventilador. Siguiente. Lubricación. La lubricación es muy importante porque reduce la fricción y desgaste, ¿no? Al ventilador no tener una buena lubricación, estaría girando metal con metal, lo que acortaría la vida útil del equipo. La limpieza es muy importante porque vamos a eliminar el polvo, el exceso de polvo, la suciedad, residuos en los alabes, en la carcasa y en las rejillas. También previene el desequilibrio del rotor, causado por una conversión del material, lo que reduce las vibraciones, mejora el flujo de aire y evita el desastre prematuro. Debe ser exhaustiva y segura.
Siguiente, por favor. Verificación de componentes eléctricos. Asegura un suministro eléctrico seguro y estable, previniendo cortocircuitos y fallas. Pruebas de rendimiento, ¿no? La medición periódica del caudal de aire, presión estática y consumo de energía eléctrica nos ayuda a tener mensualmente un extracto de cómo está yendo el flujo de aire y así poder tener los parámetros de la estructura del ventilador. Siguiente, por favor. Mantenimiento correctivo. Se realiza de forma reactiva ante una falla o mal funcionamiento, impide la operación normal o segura. Su objetivo es reparar o reemplazar componentes dañados para restaurar la operatividad rápidamente, minimizando el impacto en el sistema. Actividades típicas. Tenemos el diagnóstico de fallas, identificación de la causa raíz del problema, ya sea el motor quemado, rodamiento lubricado, alabe roto, etc. Implica pruebas eléctricas y mecánicas detalladas y análisis de datos en monitoreo. Siguiente. Reparación o reemplazo de componentes. En caso de que la falla esté, tenemos que repararlo, ya sea rebobinando el motor o reemplazando, o ya sea una pieza como rodamientos, alabes, ejes, sellos, o entre otros. Siguiente, por favor. Realineación y balanceo. Bueno, es crucial después de la reparación hacer una calibración en las hélices, porque si no hay una correcta calibración, las hélices girarían en un eje no exacto y podría concluir a vibraciones excesivas, volviendo a malograr el sistema, ¿no? Siguiente, por favor. Protocolos a seguir para el mantenimiento de ventiladores. Los protocolos son planificar y programar. Tenemos que identificar el equipo de revisión del historial, a ver si ha tenido problemas anteriores, definición de tareas y asignación de recursos, herramientas, repuestos, coordinación operativa, preparación del área de trabajo, delimitación y señalización, orden y limpieza. Siguiente, por favor. Protocolos para el mantenimiento correctivo. Tenemos el enfoque, igual forma, detección y notificación de la falla, evaluación inicial y priorización, planificación de la intervención correctiva, diagnóstico, definición, herramientas y un petardo. Siguiente. Preparación del aire y el aislamiento de energía, ejecución de la reparación, pruebas por reparación, documentación y cierre. Listo, le doy el paso a mi compañera Pilar para que pueda continuar. Bien, ya para finalizar, tenemos lo que vendrían a ser los proveedores de ventiladores. Estos son más que todo algo globales. Siguiente. Ya, de los cuales, por ejemplo, tenemos, más que todo, la elección del proveedor va a ser muy importante, ya que nosotros queremos garantizar lo que es una ventilación adecuada para nuestra minería, o sea, para nuestra labor, ¿no?, en la minería. Y luego para ello, más que todo, es lo que tenga buenas características técnicas como caudal, presión, durabilidad, entre otros, ¿no? Y bueno, más que todo en este punto vamos a presentar los principales proveedores, más que todo en el Perú y así. Sí. Ya, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser la empresa de Pilot, es el Serpent Ventilation System, en el cual más que todas sus características van a ser, es un tipo axial. Y bueno, tiene alta presión y eficiencia, tiene de etapas de 1 a 5 y es en serie, ¿no? Y el material es más que todo de carcasa de acero soldado, que es resistente. Ahora su caudal va a ser del aire va a ser de 3 a más de 200 metros cúbicos por segundo. Y la presión va a ser de 1 a 16 kilopascales. Y la potencia va a ser de 5 a 500 kilowatts. Y bueno, los álabes de impulsor van a ser de 8 a 10, incluso hasta 12. Ahora tenemos acá un ejemplo en el cual tenemos ahí donde se colocan o se instalan cada punto. Y bueno, algunas características que se puede resaltar es de que el avance de túneles va a ser, más que todo es en condiciones en las cuales se puede utilizar ese ventilador. Y bueno, su diseño es más que todo compacto, ¿no? Y luego la ventilación auxiliar temporal también es ideal para tareas intermitentes, refuerzo en zonas críticas también, inclusive también electrificación con máquina diésel. Bueno, más que todo va a ayudar a renovar el aire contaminado por gases y partículas. Ahora, las condiciones adversas van a ser más que todo que
corrosivo. Luego tiene un motor trifásico y el caudal es de 15 a 80 metros cúbicos por segundo. Su presión va a ser de 4.5 kilopascales, la velocidad va a ser de 2.950 RPM, que es revolución por minuto, y el nivel de ruido que se puede destacar aquí es bajo, ¿no? Que tiene un silenciador que es opcional. Bien, ahora, ¿en qué frentes de avance se puede utilizar este ventilador? Más que todo para llevar el aire fresco a túneles angostos o zonas ciegas, ventilación como auxiliar temporal y luego el refuerzo de galerías largas, explotación con maquinaria diésel y condiciones adversas como ya veníamos diciendo, el polvo, el agua, vibraciones, entre otros. Luego tenemos otra marca que es el Airtec, que es el serie del PAC. Minero. Como se puede apreciar aquí, tenemos las características que es un tipo ventilador axial, más que todo que va a ser diseñado para, mediante una simulación CFD, que es software ANSYS, que también esto está implementado. Luego tenemos la que vendría a ser el caudal del aire, que va a ir hasta 150 metros cúbicos por segundo, lo cual más que todo va a tener una amplia gama de ventilación, ¿no? En secundaria y principal, la presión operativa va a ser de 3.5 kilopascales y sus salarios son ajustables. También tiene una reducción del consumo energético, que eso lo hace un plus, y más que todo que ayuda a reducir la energía, ¿no? Bueno, las condiciones que se va a trabajar van a ser más que todo en ventilación principal y secundaria, control dinámico del flujo, sostenibilidad energética, como ya venimos diciendo, que utiliza el software CFD, y las condiciones adversas, ¿no? Que igual, al igual que los otros ventiladores, también puede trabajar en el interior de mina con alta humedad, polvo o en túneles muy difíciles, ¿no? Ya. Luego tenemos lo que vendría a ser el Sodeca, que es un modelo HTP, en el cual es un tipo de acero tubular con alta presión. Tenemos la carcasa que es de acero, el impulsor va a ser aerodinámico optimizado, el caudal va a ser de 200 metros cúbicos por segundo y la presión va a ser hasta 5 kilopascales. Más que todo va a ser ideal para circuitos largos o con codos. Luego el motor es trifásico, la velocidad es de 1000 a 1200 RPM y el ruido va a ser moderado. La instalación va a ser fija o modular. Luego tenemos el mantenimiento, que va a ser una revisión rápida, sin desmontajes, y la certificación cumple con las normativas CE y estándares internacionales. Luego tenemos las condiciones en las cuales se aplica, tenemos que se aplica más que todo en la línea subterránea profunda, en rampas, en accesos de frentes de descenso, ambientes hostiles y sistemas automatizados, el VOT, que es el BOT. Luego tenemos lo que vendría a ser el reglamento de seguridad, que es el de 024-2016-EM, en el cual nos dice sobre la ventilación minera, ¿no? En unos puntos. Es muy importante, ¿no? Porque a partir del artículo 248 vamos a hablar sobre, más que todo, los ventiladores principales, auxiliares, ya sean de inclusión, sucesión, y que deben instalarse en zonas estratégicas dentro de la mina subterránea. Entonces, más que todo, estas zonas deben cumplir los siguientes requisitos: facilitar el acceso al personal técnico, estar en lugares estructurales estables, alejados de zona de riesgo geomecánico, ¿no? Y ubicarse más que todo cerca de lo posible a la bocamina o frente del aire fresco, ¿no? Evitando obstrucciones. También va a permitir lo que vendría a ser mantener una buena calidad de aire respirable para los trabajadores y para el personal que está ahí, reducir el consumo energético del sistema, prevenir el sobrecalentamiento de equipos que prácticamente son muy importantes y necesarios, mejorar la seguridad y eficiencia operativa de los frentes de trabajo. Luego tenemos la protección estructural contra impactos de caída de rocas, en los cuales nos dicen que los impactos mecánicos son provocados por caída de rocas o fragmentos desde el techo o las paredes, colisiones de vehículos, desprendimientos del terreno, fallas mecánicas, soluciones exigidas por el reglamento, cuales nos dicen que las estructuras deben ser robustas. Ahora, las cubiertas metálicas o barreras básicas deben proteger las partes sensibles del equipo, las defensas perimetrales o aislar los componentes, más que todo accidentales, y la importancia técnica operativa. Si un ventilador se daña, puede interrumpirse el flujo del aire provocando acumulación de gases peligrosos, los cuales ya sabemos que son el metano, monóxido de carbono,
de carbono, dióxido de nitrógeno, entre otros, ¿no? Ya, ahora tenemos que venderse el sistema eléctrico seguro y confiable para la ventilación. Bueno, más que todo en este caso vamos a hacer lo que es la protección contra sobrecargas, la protección contra cortocircuitos, la detección del corte y fuga por corriente y el diseño del cableado, ¿no? Y controles de emergencia. Ahora, la accesibilidad para la inspección y el mantenimiento de los ventiladores, en este caso en el artículo 251 nos dice que tiene que tener un acceso técnico seguro en el cual el personal puede acercarse a componentes clave como las aspas, rodamientos, motores, entre otros. Y las inspecciones anuales deben ser obligatorias, en el cual nos dice que más que todo el ventilador tiene que mueva más de 2.831 metros cúbicos por minuto, lo que en este caso nos dice que debe ser debidamente documentada con estado del equipo, resultados de evaluación, acción correctiva realizada, planificada. Ahora, el programa formal de mantenimiento preventivo nos dice que el titular de la actividad minera debe tener un programa escrito que incluya el programa de revisiones, criterios técnicos, responsables y asignados y historial de intervenciones. ¿Sí? Ya, ahora las medidas ante la falla de ventiladores principal, bueno, en el artículo 250 nos dice que en este caso tiene que ser la altura de zonas afectadas y luego de ahí, más que todo tiene que ser la verificación, después la verificación técnica especializada en el cual nos va el ingeniero supervisor debe confirmar que el flujo del aire ha sido restablecido, el oxígeno está en niveles adecuados y que no haya presencia de gases peligrosos. Y bueno, solo tras esa verificación y autorización se va a poder reanudar lo que es el trabajo en la zona, la solar. Bueno, ahora concluyendo, tenemos las conclusiones. En este caso nos dice que un sistema de ventilación correctamente implementado nos va a garantizar condiciones seguras y saludables dentro de la mina, más que todo mantener el flujo continuo del aire fresco y remover eficazmente los contaminantes generados por las operaciones subterráneas. Ahora, para ello también nos dice que diseñar e implementar un sistema de ventilación adecuado dentro de la mina permite una extracción efectiva de los gases nocivos generados por la luz, luminarias, diésel,